Semana Santa es un buen momento para hablar sobre la pasión de Jesús, sobre el sufrimiento, sobre lo que significa precisamente la muerte de Jesús. También, sin embargo, que yo quisiera hablar de otros temas, de temas más amplios, por ejemplo, del amor que debiéramos interpretar en esta Semana Santa. Para mí es un privilegio contar con un colega filósofo en esta conversación, un hombre a quien respeto y admiro desde hace muchos años, el padre Francisco Ugarte Corcuera. Él es capellán de la Universidad Panamericana y del IPADE, es licenciado en Filosofía por la UNAM, y una maestría en Filosofía también por la UNAM, y es doctor en Filosofía por la Universidad de la Santa Cruz en Roma. Tengo aquí también un libro que me acaba de regalar, Envidia de la mala, envidia de la buena. No sé si nos dé tiempo de llegar al tema, pero yo quisiera, Kiko, perdón si te llamo de tal forma, estamos acostumbrados a ver la Semana Santa como una reconstrucción del sufrimiento de Jesús. Y algunas veces esto genera hasta un apartamiento de la Semana Santa, porque mucha gente se siente, pues no quiere ver el sufrimiento, no quiere ver el sufrimiento más de alguien que consideran un hombre entrañable y además el propio Hijo de Dios. ¿Qué piensas tú de esta forma en que celebramos la Semana Santa? ¿Qué tan importante es la parte del dolor? ¿Cómo podemos realmente ver este sufrimiento de Jesús? Pues muchas gracias, Sergio, por la oportunidad de estar contigo y de transmitir algunas ideas que espero puedan servir para quienes nos escuchan. El dolor, el sufrimiento, indudablemente que es un misterio desde el punto de vista cristiano, porque la gran pregunta es ¿por qué Dios permite que los hombres sufran? No hay una respuesta fácil. No es nada más Jesús, somos todos los hombres los que sufrimos. Exactamente, ¿no? Es algo que forma parte de la vida humana, es algo inevitable. Tarde o temprano se presenta ya sea el dolor físico, cuando duele el cuerpo, o el dolor moral, cuando duele el alma, el espíritu. Sin embargo, siendo el dolor en sí mismo un mal, porque es un mal objetivamente, puede ser convertido en algo que beneficia a la persona. Y eso es fundamental para poder aceptar el dolor, descubrir cuál es el valor del dolor, del sufrimiento, cuál es su sentido, si se le puede descubrir un sentido, para poderlo aceptar. Una persona que no acepta el sufrimiento sufre mucho más. ¿Por qué es necesario que Jesús sufra para salvar a la humanidad? Bueno, no es necesario. Jesús es el Hijo de Dios que viene al mundo a redimirnos. Podía haberlo hecho de otra forma. Hubiera bastado un decreto de la voluntad divina para redimir a la humanidad, para salvarnos. Sin embargo, quiso escoger un camino que no deja de ser también un misterio, muy complejo, muy doloroso, muy difícil, que consistió en hacerse hombre, nacer en condiciones muy pobres, vivir una vida ordinaria de trabajo para enseñarnos que eso es lo propio del ser humano, trabajar, pero acabó en la cruz, padeciendo una pasión tremenda. Quiso hacerlo así porque quería demostrarnos con hechos el amor que nos tiene. Es la explicación que me parece a mí puede ayudarnos a entender mejor que Dios nos ama al haber enviado a su Hijo para que entregara la vida por nosotros. Solemos decir que no hay mayor manifestación de amor que dar la vida por alguien. Pues Jesús hace precisamente eso, dar la vida voluntariamente por nosotros para salvarnos y para hacernos entender cuánto nos ama. Y da la vida no solamente dándola, sino que lo hace en medio de un sufrimiento indescriptible, o sea, por la forma en que muere. Bueno, el sufrimiento suyo, tanto desde el punto de vista físico como moral, es incomparable al sufrimiento de cualquier ser humano, por una razón. Él, además de ser Dios, es perfecto hombre, y en la parte física su humanidad es perfecta. Por lo tanto, su sensibilidad le llevaba a experimentar los latigazos, los clavos, estar sostenido en la cruz, el ahogo, esa situación física tan tremenda que padeció, por ser un hombre perfecto, experimentaba con especial intensidad ese dolor físico. Y desde el punto de vista del dolor moral,
pues él merecía exactamente todo lo contrario. Merecía toda la gloria, todo el reconocimiento y fue tratado como un criminal. Esa injusticia con que fue tratado para él supuso un dolor intensísimo. Y todavía más, algo misterioso, lo que ocurre cuando está en la cruz y siente el abandono de Dios Padre. Cuando dice, ¿por qué me has abandonado? Decía San Juan Pablo II que esa sensación de soledad, de abandono del Padre, fue el clavo más lacerante de toda la pasión. Empezabas este programa señalándonos que mucha gente se pregunta por qué Dios permite el mal, por qué Dios permite el sufrimiento. De ahí pues empezamos a tratar en realidad otros temas, pero déjame hacerte la pregunta concreta, porque me la han hecho muchas veces y te la hago como filósofo, te la hago como sacerdote. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Que creo que son dos cosas distintas, pero están relacionadas. Sí, si el sufrimiento es un mal y el sufrimiento Dios lo permite porque de ahí pueden salir efectos positivos, buenos para la persona. Incluso para quien no tenga fe, desde un punto de vista puramente humano, el sufrimiento puede tener sentido. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos comprobado que una persona después de una situación dolorosa en su vida, una enfermedad grave, un fracaso, lo que sea, ha salido fortalecida? Se ha hecho más fuerte, y ese es un beneficio importante. Se ha hecho más humilde, porque ha constatado su propia debilidad y quizá la autosuficiencia que le caracterizaba antes, pues se vino abajo al constatar sus propias limitaciones. Se ha hecho más comprensiva para entender a los demás a partir de su propio dolor. O sea, desde el punto de vista humano, ha madurado esa persona del sufrimiento, cuando a lo mejor anteriormente era muy superficial, pues ha aprendido a pensar con mayor hondura, con mayor profundidad. Son beneficios que una persona sin fe las puede comprender muy bien. Desde el punto de vista espiritual, ciertamente, el valor del sufrimiento es muy grande porque nos identifica con Cristo. Si lo aceptamos y le damos esa orientación, nos lleva a identificarnos con Cristo, que siguió precisamente ese camino del dolor que lo llevó a la cruz. Por tanto, si la finalidad última de un católico es identificarse con Cristo, a través del dolor tiene el camino, diríamos, incluso privilegiado. Tradicionalmente nos hemos acostumbrado a ver la Navidad como un festejo gozoso, familiar, pero la Semana Santa como una conmemoración, un recuerdo de la pasión de Cristo. Sí. ¿Los ves así? ¿Esa es la forma en que tenemos que entender la Navidad y la Semana Santa? En parte sí, indudablemente que la Semana Santa lo que conmemora es el dolor de Cristo en su pasión. Pero no hay que perder de vista que el misterio, como se llama, el misterio pascual, no termina en la cruz, sino que termina en la resurrección. Y esto le da todo el sentido a este misterio. La vida de Cristo no acaba siendo un fracaso porque muera en la cruz. Él había anunciado que al tercer día resucitaría, y así ocurrió. Y este es el argumento más potente para nuestra fe. Como dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, y es que sí resucitó Cristo, y esa confirmación de lo que él había anunciado, pues nos llena de un sentido tremendamente positivo y gozoso a partir de un proceso previo, que es el sufrimiento, pero que culmina en la alegría de la resurrección. ¿Cómo conmemora un sacerdote la Semana Santa? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo vives tú la Semana Santa en lo personal? Si puedo hacerte esta pregunta personal. Bueno, yo lo que procuro hacer personalmente, y es lo mismo que recomiendo a cualquier persona, ¿no? Meditar con detenimiento las escenas de la pasión, considerarlas, reflexionarlas con calma para seguir ese proceso de Jesucristo en aquellos momentos tan duros y tratar de, pues, integrar en mi propia vida lo que él experimentó en aquellos momentos y sobre todo tratar de profundizar en ese amor que él nos tiene a todos. Tú has escrito mucho acerca de la vida cotidiana, pero en términos filosóficos, cómo alcanzar la felicidad en la vida, cómo enfrentar todos estos problemas, este sufrimiento, este dolor, estas adversidades de la vida de forma cotidiana y hacerlo
pues manteniendo y quizás fortaleciendo la fe. ¿Qué tenemos que hacer en ese sentido cuando nos enfrentamos a adversidades? Bien, creo que el paso principal e inicial es aceptar aquello. Aceptar la adversidad y el dolor, sí. Aceptarlo, porque si uno no lo acepta, se rebela contra aquello y la situación se hace mucho más compleja. Se sufre mucho más cuando no se acepta el dolor. Es como el que tiene miedo al dolor, por el miedo que le tiene, sufre mucho más que cuando acepta la realidad tal como se presenta. Es el primer paso. Pero para aceptarlo es necesario descubrir su sentido. Y en ese caso estaría el sentido humano al que ya me refería antes, fortalecimiento, ganar en humildad, ganar en comprensión, ganar en madurez, y desde el punto de vista espiritual, pues el sentido profundo de identificarnos con Cristo. ¿Qué tanto ha cambiado con el tiempo la celebración de la Semana Santa desde los tiempos de los primeros cristianos hasta la actualidad? Bueno, yo creo que en esencia el contenido es el mismo, ¿verdad? Y lo será siempre, porque es un hecho histórico que se viene conmemorando con diversas manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, pues toda la tradición que hay en Andalucía, en Sevilla, ¿no? De celebrar la Semana Santa. Las peregrinaciones. Sí, estos pasos, ¿no? Los pasos, sí, es les llaman así. Muy bonito que se ha mantenido a lo largo del tiempo, y yo creo que eso es una cosa muy conveniente. Se mezclan con expresiones muy populares. Sí. Las personas sí empiezan a recitar poemas o los inventan, los improvisan en ese momento. Sí, está muy relacionado con la Virgen en este caso concreto, porque ciertamente también ayuda mucho pensar que si Cristo sufrió intensamente en la pasión, su madre... Al pie de la cruz. Al pie de la cruz y acompañándolo en aquellos momentos, el sufrimiento debió ser tremendo, ¿no? Porque muchas veces una madre, pues seguramente preferiría cambiarse por quien está sufriendo cuando se trata de un hijo que verlo sufrir, ¿no? Y de manera que el sufrimiento de la Virgen, que reflejó una gran valentía de su parte, pues también es un punto que se conmemora especialmente en la Pasión. Esta Semana Santa, ¿qué le dirías tú a la gente? Como hemos visto que la Semana Santa, sobre todo en México, quizás por el clima, se ha convertido pues, en un momento de vacaciones, de que la gente se va a la playa. ¿Tú qué recomendarías? ¿O le pedirías a la gente que no lo hiciera? ¿O qué le pedirías tú a la gente? Yo lo que recomendaría a las personas para este tiempo de Semana Santa es que procuren recordar lo que se celebra, que procuren reconsiderar qué se está conmemorando, que es precisamente la pasión de Cristo, y que leyeran la pasión. Me parece que es una cosa práctica, concreta, y la leyeran en el Evangelio, despacio, tratando de sacarle... ¿Está en todos los evangelios la pasión? Sí. ¿En los 4 evangelios? Sí. De formas... Con algunas variantes, ¿no? Que eso es interesante. ¿Qué nos dicen esas variantes? ¿Es nada más, nos dicen algo del evangelista o de la historia en sí? ¿Nos dicen que es diferente la forma en que cada evangelista escribía? Sí, cada quien, digamos, de alguna manera tiene su propio estilo, cada quien captó aspectos diferentes o recibió informaciones distintas, y pues hay que leer ordinariamente la Biblia en su conjunto, de manera que se vea siempre un complemento entre todos los hagiógrafos, ¿no? Entre los escritores. Entonces hay que recordar, o sea, no es que no podamos aprovechar y pasar unas vacaciones, pero hay que dedicar un tiempo a recordar, a meditar, a leer, a reflexionar. Me parece que ese es un asunto muy concreto que vale la pena llevarlo a la práctica, ¿no? A ti te toca como capellán de 2 instituciones de educación, el IPADE y la Universidad Panamericana, hablar con jóvenes, me imagino, y con maestros, con estudiantes. ¿Qué les dices en esta Semana Santa? Sí, pues precisamente lo que procuro es animarlos a través de algunas pláticas previas a la Semana Santa a que se preparen a estar cerca de Jesucristo, cerca de Jesús, procurando acompañarlo en su pasión y procurando también descubrir ese sentido del dolor y del sufrimiento para que no exista lo que hoy en día predomina tanto, esa mentalidad hedonista, ¿no? De ver siempre como un rechazo a todo lo que pueda ser dificultades, y que a los jóvenes pues los hace frágiles, ¿verdad? Porque ese temor al dolor les lleva a una autoprotección que no les permite madurar suficientemente. Entonces,
que no tengan miedo a sufrir, que acepten el dolor y que aprendan del ejemplo de Jesucristo. Padre Francisco Ugarte Corcuera, gracias por esta conversación. Pues mil gracias a ti, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.